En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Coincidiendo con la fiesta de la Virgen del Rosario, nos reunimos hoy en el primer sábado de mes para desagraviar el Inmaculado Corazón de María. El rezo del Santo Rosario, junto con la confesión, la comunión sacramental y la meditación de los 15 misterios del Rosario durante 15 minutos, son las condiciones que Nuestra Señora expresó a Sor Lucía para que el acto de desagravio sea agradable a Dios y para que el fiel que así lo realice se haga merecedor de la gran promesa de Nuestra Señora. Prometo asistirles, le dice la Virgen a Sor Lucía en la ciudad de Pontevedra. Prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Ya la Virgen habría expresado muchas veces este deseo de salvar a sus devotos a través del rezo del Santo Rosario. Deseo de salvar a sus devotos que va aunado junto con gracias muy especiales que Nuestra Señora quiere conceder a aquellos que sean devotos del Santo Rosario. Recuerdo las 15 promesas que el beato Alano recibió de Nuestra Señora la Virgen Santísima a cuantos rezasen el Santo Rosario. Quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. El rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libera de los pecados y abate las herejías. El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo por el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. El alma que se encomiende por el rosario no perecerá. El que con devoción rece mi rosario considerando sus sagrados misterios no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte repentina. Se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo, y en todo caso será admitido en la vida eterna. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Todos los que rezan mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados. Libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas de mi rosario. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte, como hermanos, a todos los bienaventurados de la corte celestial. Los que rezan el rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. La devoción del Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. A lo largo de las 6 apariciones de Nuestra Señora en Fátima, ella insistirá en pedir a aquellos niños el rezo diario del Santo Rosario. Cuando Nuestra Señora se aparece el 13 de mayo de 1917 y Lucía le pregunte acerca de dónde viene, ella dirá: vengo del cielo. Y Lucía inmediatamente le pregunta: ¿y yo iré al cielo? La Virgen le respondió: sí, Jacinta, sí, también. Y Francisco, y Nuestra Señora respondió: también irá, pero tiene que rezar antes muchos rosarios. La Virgen afirma que la salvación de Francisco estará condicionada por rezar muchos rosarios. Oración sencilla, la del rosario, que todos podemos hacer. Y en cambio, cuántas gracias desperdiciamos por no querer rezarlo, por rezarlo con desgana,
por no sacar tiempo para alabar a Dios nuestro Señor a través de su Madre bendita. La respuesta de la Virgen también la podemos interpretar como una misión particular de Francisco, pero en definitiva de todos aquellos que queremos acoger el mensaje de Nuestra Señora. El rosario es el arma entregada por el cielo para vencer todas las batallas. Así se lo dijo la Virgen a Santo Domingo de Guzmán, entristecido ante la desgracia de los pecadores y la dureza de los herejes. Nuestra Señora, apareciéndose, le manifestó, le entregó el rosario y con él estas palabras: con esta arma vencerás. Y desde aquella hora el rosario ha sido para los católicos el medio de obtener la victoria contra los enemigos de la fe y de la religión. Recordemos Lepanto, pero no olvidemos que seguimos en lucha. La consagración de Rusia pedida por la Virgen en Fátima no se ha realizado. Rusia ha esparcido sus errores por el mundo entero. Nuestra sociedad actual, con una apariencia de modernidad, con una apariencia apetitosa como el fruto prohibido del paraíso, una sociedad del bienestar, democrática, una sociedad de los derechos, de la libertad, está construida sobre la tesis principal del comunismo: Dios no existe, el hombre es Dios. ¿Cómo podremos, mis queridos hermanos, salir de estos tiempos tan calamitosos, si es que no son estos tiempos ya la preparación, la purificación para la venida del Señor? Con el rezo del Santo Rosario. Fijaos lo que decía el santo cura de Ars: con el arma del rosario le he quitado muchas almas al diablo. Lo que decía San Antonio María de Claret, el obispo, apóstol del Inmaculado Corazón de María: las mejores conquistas de las almas que he logrado las he conseguido por medio del rezo devoto del Santo Rosario. Santa Teresita del Niño Jesús: con el rosario se puede alcanzar todo. Mientras el rosario sea rezado, Dios no puede abandonar al mundo, pues esta oración es muy poderosa sobre su corazón. La misma hermana Lucía, siendo carmelita, dirá: la Santísima Virgen María ha dado en estos últimos tiempos en los que estamos viviendo una nueva eficacia al rezo del rosario, de tal manera que ahora no hay problema, por más difícil que sea temporal o sobre todo espiritual, sea que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias, del mundo o comunidades religiosas, o a la vida de los pueblos o naciones. No hay problema, repito, por más difícil que sea, que no podamos resolver con el rezo del Santo Rosario. Antes de elevarse al cielo, Nuestra Señora, en su primera aparición en Fátima, dejó un encargo a aquellos niños: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Todos los días rezad el rosario, porque necesitamos elevar súplicas a Dios nuestro Señor, rindiéndole nuestra alabanza, nuestra acción de gracias, nuestra adoración, porque todos los días necesitamos las gracias del cielo y somos necesitados, porque todos los días estamos en lucha, la lucha entre San Miguel y Satanás. Así lo afirma el apóstol San Pablo. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, las potestades, contra las dominaciones de este mundo de tinieblas, de este mundo tenebroso. El rosario es el arma poderosa del cielo que trae la paz a nuestras almas, a nuestras familias, a nuestra patria y al mundo entero. Convencido de ello, años antes de las apariciones, afirmaba el Papa San Pío X: si quieren que la paz reine en sus familias y en su patria, recen todos los días el rosario con los suyos. La segunda aparición de Nuestra Señora tendrá lugar el 13 de junio, fiesta de San Antonio. Unas 50 personas se habían reunido en Cova de Iría para rezar el rosario. Lucía le pregunta a la Virgen su deseo. Ella responde: quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el rosario todos los días y que aprendáis a leer. Después diré lo que quiero además.
Qué sencillez la de la Madre de Dios. Dios no pide cosas imposibles, obras sobrehumanas, actos extraordinarios o extraños. Pide simplemente rezar el rosario todos los días. Una nueva insistencia de la Madre de Dios. Y bien sabemos que cuando una madre repite una cosa muchas veces es porque es algo importante y porque le agrada mucho. Esta sencillez es característica de las cosas de Dios. Son sencillas, simples, no son cosas extrañas ni complicadas, aunque a nosotros los hombres, según nuestro modo de pensar y de obrar, seamos los que nos guste lo extraordinario, lo extraño, lo complicado y lo difícil. El 13 de julio habían reunidos en torno a la encina donde Nuestra Señora se aparecía unas 4.000 personas rezando el rosario. La misma pregunta por parte de Lucía: ¿qué es lo que quiere de mí? La misma respuesta de la Madre de Dios: quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene y continuéis rezando el rosario todos los días en honra a Nuestra Señora del Rosario, con el fin de obtener la paz del mundo y el final de la guerra, porque solo ella puede conseguirlo. Con tan breves palabras, la Virgen María nos dice su papel en la historia de la salvación, en la historia del mundo. Ella es la medianera universal de todas las gracias. Solo ella puede conseguirlo. Por tanto, hemos de rezar el rosario, porque como afirma San Bernardo, Dios no concede gracia a los mortales sin hacerla pasar por las manos de María. Es en esta aparición de julio donde Nuestra Señora, Madre y Maestra, enseña y pide a los niños dos bellas oraciones, una de ofrecimiento para cada vez que hagan un sacrificio y otra oración para el final de cada misterio del rosario. Les dice la Virgen: sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, y especialmente cuando hagáis un sacrificio: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Y después de revelarle el tercer secreto de Fátima, Nuestra Señora les dice: cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, y lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas. Nuevamente la sencillez del cielo y la caridad, el amor, el deseo de salvar a las almas. Nuevamente la sencillez y la caridad, junto con la enseñanza más clara de que si no nos convertimos, si no pedimos perdón a Dios, no podemos salvarnos. Aquellos que en estos días en Roma proclaman la caridad pastoral como el nuevo superdogma de una iglesia igualitaria, inclusiva, en salida, se convierten en ciegos. ¿Y qué pasa si un ciego guía a otro ciego?, pregunta Jesús en el Evangelio. Los dos caerán en el hoyo. No dejéis de rezar mucho a la Virgen Santísima. Ella es la reina, la vencedora en todas las batallas, Nuestra Señora de las victorias. No dejéis de rezar en estos días por la conversión de estos pastores que se han convertido en lobos, para que el Señor tenga misericordia de ellos, se conviertan y puedan salvarse. Como sabemos, el día 13 de agosto, los niños Francisco, Jacinta y Lucía estuvieron secuestrados por el administrador municipal en Ourén para ser interrogados. Como los antiguos mártires romanos, tuvieron que sufrir las promesas más atractivas y seductoras por parte de este señor, si a cambio les revelaba el secreto de la señora. Ellos respondieron: no lo decimos ni aunque nos den el mundo entero. Entonces los metió en el calabozo y he aquí el primer milagro del rosario, en medio de una cárcel. Los tres niños, con su piedad, con su amor, con su caridad, con su espíritu de sacrificio, rezaron con aquellos infelices compañeros suyos del calabozo el rezo del Santo Rosario, delante de una medalla de jacinta colgada en la pared. El rosario, mis queridos hermanos, realiza los grandes milagros.
y se convierte en ocasión de bendición divina. Los pecadores obtienen el perdón, las almas sedientas se sacian, los que están atados son liberados, los que lloran hallan alegría, los que son tentados hallan tranquilidad, los pobres son socorridos, los religiosos son reformados, los ignorantes son instruidos, los vivos triunfan sobre la vanidad de este mundo y los muertos alcanzan la misericordia por medio de este santo sufragio. Nuestra Señora sorprendentemente se aparece el 19 de agosto. No quiere faltar a la cita con sus apóstoles, estos 3 pastorcitos. La misma pregunta y la misma respuesta. ¿Qué queréis de mí, Señora? Deseo que sigáis yendo a Cova de Iría en los días 13, que sigáis rezando el rosario todos los días. El último mes haré el milagro para que todos crean. Y cuando Lucía pregunta qué hacer con los donativos que la gente dejaba en Cova de Iría, la Virgen dice: el dinero de las bolsas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y lo que sobra es para la ayuda de una capilla que se debe hacer, recordándoles: rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. La Virgen Santísima es agradecido con todos sus devotos. Un vaso de agua dado por el nombre de su Hijo y por su nombre, por amor a ella, no quedará sin recompensa. Con todos aquellos que le expresan su devoción mediante unas flores o un donativo, o haciendo una fiesta o ofreciendo unas velas, ella no rechaza a nadie, acoge a todos, los mira con ojos de misericordia, porque la mirada de María es así, no sabe mirar de otra manera que con misericordia. Todas esas formas de devoción son legítimas, buenas y agradables a Dios, pero han de llevarnos al verdadero fin de la devoción a la Virgen, imitar sus virtudes. Enseña San Luis María Griñón de Montfort: la verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa, es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen, y en particular su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Estas son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen. El rezo del Santo Rosario, al contemplar los misterios de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a través de los ojos de su Madre, nos ponen continuamente frente a nosotros este ejemplo para imitar. En la aparición de septiembre de 1917, la Virgen pide nuevamente: continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. Sus palabras las entendemos como referidas a la Primera Guerra Mundial, pero podemos también entenderlas referidas a ese combate espiritual que hay dentro de nosotros y que terminará en el momento de nuestra muerte. Esa lucha que hay en nosotros entre el hombre nuevo y el hombre viejo. Para ese combate hemos de revestirnos con la armadura de la fe, como dice el apóstol, y a ello nos ayuda el rezo del Santo Rosario. Para salir victoriosos en la lucha contra el pecado, nosotros mismos hemos de recurrir al cielo, hemos de rezar el Santo Rosario. En la sexta aparición y última en Fátima, el 13 de octubre, la Virgen se aparece ante una multitud de más de 70.000 personas arrodilladas entre el barro, en actitud humilde y suplicante, rezando el rosario junto con los niños. La misma pregunta de Lucía: ¿qué es lo que usted quiere? Y la misma respuesta de la Madre de Dios. No la misma, sino sorprendentemente pide que se construya una capilla en su honor. Ella se presenta como la Señora del Rosario y pide nuevamente lo mismo: que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra está acabándose y los soldados volverán pronto a sus casas. La Virgen Santísima quiere ser honrada con el título de Nuestra Señora del Rosario. Reina del Santísimo Rosario la invocamos en las letanías, y quiere ser honrada con el rezo del Santo Rosario.
Pidamos a Nuestra Señora la gracia de rezarlo con la misma devoción y piedad de los pastorcitos, y así, reparando su inmaculado corazón, pidiendo por la conversión de los pecadores, alcancemos la paz y la salvación de nuestras almas. Esto decía Santa Jacinta Marto antes de su muerte a Sor Lucía: di a toda la gente que Dios nos concede las gracias, por medio del Inmaculado Corazón de María. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María, que las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el Inmaculado Corazón de María, que pidan la paz al Inmaculado Corazón, que Dios la confió a ella.